para el segundo trimestre de 2020 tuvimos caídas muy importantes en el PIB total, cayó 16%, las actividades secundarias cayeron 25%, el PIB terciario cayó también de manera muy significativa y la construcción, que siempre ha sido el termómetro de las recesiones, cayó brutalmente 30%. La industria de la construcción sigue pues bastante deteriorada. Ya a partir del tercer trimestre empezamos a ver una recuperación cuando pues las medidas de confinamiento se reducen y empieza a reanimarse de alguna manera esta situación de pavor que hubo inicialmente y pues cuando los gobiernos vieron la necesidad, ¿verdad?, de reactivar la economía, porque pues aunque la pandemia es una cosa gravísima y es prioridad, pues si no hay movimiento económico, pues genera mayor pobreza y deterioro y caída del empleo. Entonces, ahí hubo medidas de apertura y esto pues ha generado un crecimiento, pero es un crecimiento bastante moderado. Como ven, hubo un empuje inicial en el tercer trimestre de 2020, pero ya para el cuarto trimestre vemos que la situación se reduce significativamente. Hay un crecimiento bastante lento. El comercio está todavía en muy mala situación, con pérdida de 70,000 empleos. Servicios, que es un sector muy importante para empresas, hogares, restaurantes, turismo, todo eso, una caída brutal de 420,000 empleos, sigue estando todavía en la lona, y servicios sociales y comunales que sigue estando en esa situación. Entonces, como vemos, a nivel de actividades económicas, hay unos ganadores, o por lo menos unos que resistieron el embate de la crisis y otros que todavía están tratando de salir de esa situación. Empleo por estados. Aquí vemos que algunos estados del norte de México han podido salir airosos de esta situación de la pandemia. A nivel nacional, en las mismas fechas que les comentaba, enero, julio de 2020, agosto de 2020, marzo de 2021, todavía a nivel nacional estamos con una pérdida de 557,000 empleos. A esta fecha de marzo se han venido recuperando hasta la fecha, todavía más. Tenemos grandes pérdidas en el Distrito Federal, con 215,000 empleos que todavía no se recuperan a la fecha de marzo de 2021. Y como ustedes pueden ver, incluso Nuevo León, el Estado de México, Puebla, que son Jalisco, que son estados muy importantes, tampoco se han podido recuperar. Sin embargo, Baja California y Chihuahua ya recuperaron sus niveles de empleo. De hecho, perdieron muy poco empleo Baja California, Chihuahua perdió empleo, Baja California siguió funcionando, las maquilas y la industria manufacturera de exportación, y realmente no tuvo una pérdida mínima, ¿no? Si acaso cayó la tasa de crecimiento al 0.3%, pero no, realmente no hubo un gran efecto. Entonces es muy importante destacar que algunos estados fronterizos sí han podido resistir los embates de lo que fue la crisis, es todavía, ¿no?, pero de menor medida, la crisis de la pandemia, y entre ellos tenemos al estado de Baja California de manera muy importante. Hubo un confinamiento inicial, esto tuvo pues obviamente efectos drásticos a nivel nacional y nacional. No hubo una política muy eficaz para contener la recesión. Hubo una caída del comercio, hubo cierre de fronteras y pues obviamente las actividades económicas y sociales se vieron afectadas por la pandemia, caída de los cruces fronterizos, pero como sabemos se dio una recuperación desigual por regiones en México y también al interior de Baja California, siendo Tijuana la que se recuperó más en todo lo que es manufacturas, Mexicali también, y Ensenada en términos de lo que es el empleo en el sector agrícola. Las pérdidas tuvieron que ver con actividades que tienen que ver con el mercado interno, construcción, servicios. Entonces, lo que podemos concluir es que la integración económica fronteriza en Tijuana ha tenido un efecto de paliar los efectos de la recesión generada por el COVID en el empleo total a través del empleo manufacturero. Y entonces, pues más o menos con esto nos damos una idea de que el mercado laboral en Baja California pues sí tiene una relación muy importante con el proceso de integración del Estado a, digamos, la actividad económica de California y de los Estados Unidos en general.